sean una vez más a su canal. Mi nombre es Patti Rodríguez y el día de hoy es un viernes random. Ya saben que aquí todos los viernes son random porque tratamos diferentes temas. A veces cocinamos, a veces platicamos de un tema en particular, luego de otro tema y así. Fíjense que el día de hoy estoy muy contenta porque este tipo de temática la he traído en mente prácticamente desde que abrí el canal, pero por una u otra razón creo que no habíamos podido concretarlo, no habíamos podido como amarrarlo. Aprovechando que estamos en cuarentena, pues dije, ¿por qué no? Creo que sí es el momento preciso para traer este tipo de conversas, porque yo espero que aquí abajo en los comentarios me vayan a dejar sus opiniones, sus sugerencias, y entonces esto se vaya haciendo más una charla que un video, ¿cierto? Fíjense que una de las cosas que a mí más me gusta hacer es leer, y por una u otra razón de repente este hábito se va perdiendo por las diferentes actividades que uno tiene que hacer con su día a día. Entiéndase, trabajo, escuela, hijos y demás actividades que a veces tenemos que hacer que no nos permiten tener este tipo de actividades recreativas que de repente se van quedando como rezagadas, ¿no? Al menos en mi caso. A mí me gusta mucho leer, pero la verdad es que hace mucho que no lo hago porque empecé a agarrar una rachita en que quiero leer, pero estoy tan cansada que en cuanto leo 2, 3, 4 páginas empiezo a quedarme dormida y entonces el libro se queda inconcluso. Hace algunos años ya les había compartido mis 5 libros favoritos, que por aquí les voy a dejar la etiqueta por si no han visto el video. Entonces, como parte de los bienes random, les voy a traer algunas recomendaciones de algunos libros que a mí me han gustado mucho. Y quiero empezar con una lectura muy sencilla, muy fácil, pero muy buena. El libro que les voy a recomendar hoy es uno de los mejores que yo haya leído y ahorita les voy a contar por qué. El libro del que estoy hablando es Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco. Este libro lo leí yo hace ya algunos años y recuerdo que cuando lo leí dije, wow, es un libro de 40 páginas. Bueno, dependiendo la edición, lo pueden encontrar entre 30 o 40 páginas. Así es, prácticamente del mismo tamaño que una revista promedio. Entonces, ahí les voy a contar la historia de cómo fue que yo me enteré de este libro, porque no es como que me lo hayan dejado en la escuela, aunque después me di cuenta que sí era como una tarea muy común. Resulta que hay una canción que a mí me gusta mucho del grupo Café Tacuba, que seguramente conocen muy bien, y esta canción se llama Las batallas. Estando escuchando esa canción, estaba yo tratando de comprender en sí de qué se trataba esta canción, ¿no? A mí me gusta mucho como entender las letras de las canciones, que hay detrás de todo eso, y no alcanzaba a entender a qué se refería con esa letra, ¿no? O sea, ¿por qué no tenía que haberle dicho Carlos a Mariana? ¿Quién era Héctor? Y entonces en una de esas me comentaron, oye, pero sí sabes que esta canción se refiere a un libro, y yo, ¡ah! ¡No! Así es que yo me entero de la existencia de este libro pequeñito de Las batallas en el desierto. Lo busco y es súper delgadito. Entonces agarro yo este libro, lo leo. Obviamente lo leí, ¿qué les gusta? En 30 minutos, cuando mucho. Sí, fue algo súper rápido. Además de que está muy bien redactado, entonces realmente creo que media hora se me hace mucho tiempo. En fin.
termino el libro y me quedo yo así de wow. Lo tiene todo. ¿Saben? En la escuela te enseñan que una buena historia debe de tener un principio, un clímax y un desenlace, ¿no? Deben de presentarte a los personajes y deben de contarte la historia y además deben de, pues de darte un poco de contexto. Y entonces yo decía, ¿cómo es posible que en 30 páginas esto fue tan bien logrado? Yéndonos a la historia propiamente de este libro, no les voy a contar la historia con spoilers y todo porque la idea es como que se motiven y vayan y lo busquen si es que no lo han leído. Y si ya lo leyeron, pues entonces déjenme en sus comentarios si les pareció igual que a mí. Viene siendo una anécdota y eso se me hace muy interesante. Este libro, en sus 30 a 40 páginas, se enfoca únicamente en una anécdota, únicamente en un pasaje de la vida del protagonista y no se va a qué pasó después, no se va a contarte más allá. Y está contada por el protagonista, pero cuando es todavía un niño. Es decir, esta es una historia muy bien contada de un adulto que está contándote una anécdota de un niño. Está situada temporalmente en el México postguerra, post Segunda Guerra Mundial, porque nos habla un poquito de cómo se vive el México después de esta situación, cuáles fueron las consecuencias que esto trajo, cómo se vive un poquito con el presidente Miguel Alemán y te da un poquito de contexto para que entiendas la situación, cómo se sentía, la sociedad, cómo se sentía. Tiene un poquito de crítica social, tiene un poquito de reclamo, tiene un poquito de hacerte entender lo que el autor pensaba sobre ciertas situaciones, te refleja así como que a grosso modo cómo se vivía el machismo en ese entonces, cómo se vivía el clasismo en ese entonces, y es muy interesante cómo te puede poner en esa época que estamos hablando de 1946 a 1952. Fue el mandato de Miguel Alemán. Obviamente lo busqué porque no lo recordaba, entonces sí dije, ok, porque nada más dice, no recuerdo qué año fue, pero más adelante habla que el presidente Miguel Alemán, y dije, bueno, ¿en qué años estuvo? Y sí, estuvo en 1946 a 1952. Entonces, te cuenta un poco cómo se vive la sociedad, cómo se divide, cómo las clases sociales aún después de la guerra son tan marcadas, pero se empieza a ver una inclinación hacia la dificultad económica que se vive incluso hasta ahorita. Eso es muy curioso cómo hablan del año 2000 como algo tan futuro, y ahorita ya vemos el año 2000 como algo tan pasado. Te platico un poquito de, insisto, esta crítica social, esta situación del clasismo, esta situación del machismo. Te habla un poco de la corrupción, te habla un poco de cómo la sociedad empezaba a darse cuenta que algo no andaba bien con el gobierno, que algo por ahí era medio, que algo no estaba bien. Te empieza a decir un poquito sobre que el partido político dominante pues algo no está haciendo tan bien, cómo se empiezan a dar cuenta de que los políticos empiezan a utilizar el dinero para otras cosas, empiezan a hacer cosas que en ese momento pues la sociedad condenaba, y habla bastante de los prejuicios sociales. Eso es muy importante porque eso es una de las piedras angulares de esta historia. Los prejuicios y las discriminaciones sociales, por así decirlo,
pero lo hace de una manera tan orgánica, tan llevadera, como, insisto, como lo está contando a través, o sea, lo está contando un adulto, pero te está contando una anécdota de un niño. Te lo dice desde su ingenuidad, te lo dice desde su inocencia. Entonces él como niño no le prestaba mucha atención a ciertas cosas, pero aún así las alcanzaba a notar. Y entonces es así que nos damos cuenta que nos ponemos en esa situación y el autor es capaz de hacerte sentir que estás justamente ahí. Y eso es algo que yo amo de un autor. A mí me encanta que un autor tenga la capacidad de llevarme justamente a donde me quiere llevar. Y no todos lo hacen, porque pues ya me ha tocado que me dicen, ay Pat, pues es que, o sea, es súper fácil. Y no, que un autor te describa también la situación, el contexto, el mueble, la casa, la arquitectura, el sentimiento que está en ese momento y te haga sentir parte de la historia, eso no cualquiera lo hace. Y sin embargo, en esta historia, José Emilio Pacheco lo hace muy bien. A mí me encanta leerla porque se me hace una lectura tan ligera y a la vez tan interesante. La historia es muy bonita, es muy real, es algo que a todos, ya seamos niños o niñas, nos pudo haber pasado en nuestra infancia. Y es muy fácil que te identifiques y es muy bonito identificarte con el personaje, porque entonces la historia la empiezas a hacer tuya y empiezas a decir, ah, sí es cierto, a pesar de que te están situando en 1950, por así decirlo, y tú estás viviendo en otra década, en otra época, en otras generaciones, y aún así puedes entender cómo se sentía este niño, que en este caso se llama Carlitos. Puedes entender a Carlitos, puedes decir, sí es cierto, es que así se siente. Y eso se me hace muy padre. Es una lectura que en 30 páginas te cuenta una historia, pero súper bien contada. Te va llevando de la mano para que vayas viviendo ese transcurso de tiempo y te adentres y lo sientas y lo vivas y te duela también un poquito, pero después de eso dices, ok, se terminó y entiendes que la vida continúa, entiendes que la vida sigue y ya. ¿Pudo haber sido una novela más larga? Sí, quizás sí, pero entiendo que no era la intención del autor, porque se hubiera perdido la esencia principal de toda la historia. Si no lo has leído, entonces tienes que leerlo para que puedas entender a qué me refiero, y cuando lo leas vas a decir, con razón, Patty dice que si se hubiera extendido más la historia se hubiera perdido la esencia original de la historia, se hubiera perdido el sentido principal de contar esta historia, y no tenía caso. No era necesario. Así que bueno, si tú quieres empezar como que a hacerte otra vez de este hábito de la lectura, o si no lo tienes y quieres empezar a generarlo en tu persona, bueno, definitivamente te recomiendo este libro de Batallas en el Desierto. Lo puedes encontrar en internet, lo puedes encontrar en PDF. Yo en lo personal, pues, ¿qué te puedo decir, no? A mí me encantan los libros en físico. Este libro en físico no lo tengo ya, lo presté, y ustedes saben que los libros que se prestan no se regresan. Así que, bueno, ese libro no volvió a mis manos. Y hoy en la mañana dije, voy a empezar con José Emilio Pacheco, voy a empezar con Las Batallas en el Desierto. Quería ver si aún tenía tan fresca la historia. Y entonces lo busqué en internet y resulta que sí, en internet sí está el PDF y lo puedes encontrar súper fácil. Lo volví a leer y me volvió a encantar. Me di cuenta que de verdad es una historia tan bonita, tan bien hecha, tan bien estructurada, que definitivamente vale la pena. No te va a llevar más que un ratito. Es
es una lectura tan sencilla, tan fácil, que te va a llevar un ratito. Si tienes que trasladarte al trabajo, si tienes que trasladarte a algún lado, si vas a hacerte tu pedicure y necesitas remojarte un poco los pies, en lugar de ver Netflix, en lugar de ver un capítulo de algo, date tiempo y lee esta historia. No te vas a arrepentir, te va a gustar bastante. Y bueno, si no te gusta, pues también se vale. Como siempre se los he dicho, en gustos se rompen géneros. Si no te gusta o si ves algo más, déjamelo aquí en tus comentarios. Me va a encantar leer tu opinión sobre este tema. Así que recuerda Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco. Date la oportunidad, empieza este hábito de la lectura que, como tú sabes, nos traslada a otros mundos. Y creo que ahorita, en la situación en la que estamos viviendo actualmente, de la pandemia, el encierro, esta incertidumbre y demás presiones que se nos están viniendo por las presiones económicas, por las presiones sociales, por las presiones laborales. Entonces, date este tiempo de trasladarte un poquito a un paisaje diferente. Date la oportunidad de vivir esta historia, conócela y también escucha la canción de Café Tacuba, es muy buena. Y bueno, por mi parte es todo el día de hoy. Si este video te gusta, entonces recuerda dejarme tu like y recuerda dejar tu comentario, suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita de notificaciones. Recuerda que todos los viernes son random y vamos a estar tocando diferentes temas y les voy a estar platicando un poquito de los libros que más me han gustado. Así que déjame en tus comentarios qué te parece esta sección. ¿Te agrada, no te agrada, te gusta, no te gusta? ¿Tienes algún libro tú que quieras recomendarme? Pues perfecto, yo soy materia dispuesta. Me va a gustar mucho recibir tus recomendaciones de libros y voy a tratar de leerlos lo más rápido posible para entonces platicarles un poquito sobre ellos. ¿Sale? Así que bueno, pues por mi parte, insisto, es todo el día de hoy. Te dejo por aquí mis redes sociales, por si gustas seguirme. Hoy es viernes random, ya los demás días subimos videos de maquillaje, videos de reseñas, de productos y demás. Pero bueno, los viernes son random. Muchas gracias por acompañarme, mi nombre es Pati y nos vemos en el siguiente video. Bye.